Todos mis amados, les pido por favor que tomen su lugar. Bienvenidos. Qué alegría verlos. Sinónimo de que anoche se acostaron temprano. Muy bien, muy juiciosos. Esta mañana veíamos por las calles los residuos de lo que dejó la noche de velitas y realmente pues eso no tiene que ver nada con el nacimiento de Jesús. Entonces los felicito por estar hoy en este lugar. Bueno, mis amados, hace 8 días el pastor Carlos estuvo predicando, nos estuvo haciendo una exposición bíblica acerca de los seres espirituales que Dios creó. Un mensaje bastante interesante, bastante bíblico. Si usted no pudo asistir, recuerde que ahí está la repetición en las plataformas virtuales. También hace 15 días nosotros estuvimos abarcando la enseñanza acerca de los libros apócrifos o deuterocanónicos. Si recuerdan, duramos 2 domingos hablando de ese tema, donde hicimos exposición y lectura de algunos de estos libros para corroborar si realmente pues se alinean a lo que enseña el resto de la escritura. También citamos algunos párrafos del Catecismo Romano. Si recuerda que el Catecismo Romano se traduce para los católicos como en una confesión de fe. Ahora bien, quiero exponer hoy el día de hoy acerca de la confesión de fe. ¿Qué es una confesión de fe? ¿Sí han escuchado ustedes el término confesión de fe? Pues yo recuerdo en mi caso que en el año 2000, cuando apenas yo comenzaba en mi vida cristiana, yo entendía por confesión de fe que cuando uno recibía al Señor, ¿sí recuerdan que lo hacían repetir a uno una oración basada en Romanos 10:9 que decía que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo? Y uno repetía una oración tal como: Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como mi Señor, mi suficiente Salvador, te pido que perdones mis pecados, apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. ¿Cuántos hicieron esa oración alguna vez? La mayoría. Entonces yo tenía entendido que eso era como la confesión de fe, y realmente pues eso no es la confesión de fe, aunque de cierta forma uno sí está haciendo una confesión pública de fe. Pero cuando hablamos confesión de fe se alinea realmente, pues tiene que ver con el tema de las congregaciones. Eso tiene una implicación más grande. La confesión de fe realmente se traduce en las creencias fundamentales que tiene una iglesia o las creencias fundamentales de una denominación o una doctrina. Las confesiones de fe pues realmente son resúmenes de las doctrinas esenciales de nuestra fe. Usualmente, ¿cuánto les ha pasado que alguien les pregunta: bueno, ¿y en su iglesia ustedes en qué creen? ¿Qué creen acerca del Espíritu Santo? ¿Qué creen acerca del bautismo? ¿Qué creen acerca de la cena? ¿Sí les ha pasado que les han preguntado? Entonces nosotros debemos tener una noción bíblica básica de lo que es realmente una confesión de fe, porque a todos nos pasa. Entonces hay denominaciones cristianas que tienen su propia confesión de fe y otros que han adoptado la confesión de fe de otras congregaciones. Aquí yo tengo una confesión de fe bautista de 1689, perdón, estaba leyendo al revés, 1689. Esto es una confesión de fe de la Iglesia Bautista Reformada y es una confesión realmente bastante bíblica. Yo la he leído y realmente hay congregaciones que son reformadas que se han acogido pues a esta confesión de fe. Un ejemplo, hay iglesias que tienen su confesión de fe, los mormones tienen su confesión de fe, los adventistas tienen su confesión de fe, los testigos de Jehová también tienen su confesión de fe y así sucesivamente. Pero lamentablemente pasa que en algunos casos, pongo el ejemplo, pues las comparaciones son a veces feas y odiosas, pero en el caso de los testigos de Jehová, para ellos su confesión de fe es el atalaya y para ellos es más importante el atalaya que la palabra de Dios, y esto realmente no puede ser así. Yo no puedo poner una confesión de fe por encima de las escrituras. Siempre van a primar las escrituras sobre toda confesión de fe. Entonces lo mismo para los católicos. A su vez, el catecismo romano es más importante y prima por encima de lo que enseña la palabra de Dios. Entonces hay confesiones de fe que son bíblicas y hay otras confesiones de fe que realmente no son bíblicas. Yo creo que cada uno de nosotros, bueno, los que estamos acá o las personas que nos ven, pueden pedirle a su pastor o a su iglesia la confesión de fe en la cual ellos basan obviamente toda su creencia. Obviamente pues están las escrituras, pero hay una confesión de fe. Nosotros como Iglesia Bíblica Familias en Cristo Bogotá y Cartagena
tenemos una confesión de fe que es la cual vamos a exponer el día de hoy. Recuerde que es un breve resumen de algunos puntos de lo que nosotros creemos. No está todo, porque realmente pues si hacemos una confesión de fe tendríamos que hacer otro libro similar a la Biblia, pues porque creemos en todo lo que dice la palabra de Dios. Pero hay unos temas que son principales, que son fundamentales, en los cuales nosotros obviamente tenemos una posición radical. Entonces la confesión de fe de cierta forma tiene beneficios. Número uno, la confesión de fe nos protege contra las herejías. Entonces, cuando tenemos una confesión de fe bíblica, nos protege realmente de las sectas o de las herejías o de las falsas doctrinas. Número dos, la confesión de fe hace una distinción entre otras denominaciones. Vuelvo y le digo, las comparaciones a veces son odiosas, son feas, pero realmente a veces son necesarias. Entonces, en el caso de la confesión de fe, hace una distinción entre las denominaciones. Porque si yo miro una confesión de fe de los testigos de Jehová, de los mormones, y miro una confesión bíblica como esta que tengo acá, pues realmente nos podemos dar cuenta cuál realmente se alinea más realmente a las escrituras. Número 3, una confesión de fe cree en algo y defiende algo. O sea, la confesión de fe tiene esa particularidad, está creyendo en algo firmemente y lo defiende. Número 4, una confesión de fe es un breve y conciso resumen de la doctrina que se está enseñando. ¿Qué es lo que se está enseñando en esta iglesia? Entonces nosotros tenemos una confesión de fe. Número 5, una confesión de fe es pública y escrita, no es mental usualmente. ¿Qué significa esto? Cuando llega una persona por primera vez, por ejemplo, a esta congregación, yo inmediatamente lo que les envío, yo tengo en PDF, son tres páginas de la confesión de fe de esta congregación. Entonces le envío a la persona, creo que a todos ustedes les he enviado alguna vez la confesión de fe. Si la han leído, se las voy a enviar de nuevo, pero con algunos de ustedes la hemos visto aquí en el estudio bíblico. ¿Usted recuerda que vimos la confesión de fe? Entonces, cuando llega una persona por primera vez, yo le envío la confesión de fe. Yo le estoy diciendo a la persona, nosotros creemos realmente en esto. Hubo una pareja que llegó de Ibagué hace muy poco tiempo y me gustó que ellos lo primero que me hicieron fue unas preguntas: ¿ustedes qué creen acerca de este tema y de este tema? Entonces, porque ellos venían de una congregación bíblica y me preguntaron como unas preguntas fundamentales, y yo pues sin titubear pude darles una respuesta clara y contundente acerca de lo que nosotros creíamos. Entonces tenemos la confesión de fe escrita. No es, cuando le digo que no es mental, no significa pues como que a mí me parece que nosotros creemos en esto. No, nosotros tenemos una confesión de fe pequeña, escrita, que obviamente nosotros pues nos basamos en esos puntos. Número 6, una confesión de fe surge ¿de dónde? De las escrituras. La confesión de fe tiene que surgir realmente de las escrituras, no de sueños, no de experiencias místicas, de visiones, porque usualmente muchas confesiones de fe están basadas en eso, en la experiencia que tuvo el fundador de esa denominación. Después, si Dios permite, les voy a exponer a ustedes acerca de las denominaciones, por qué hay tantas denominaciones y cuáles denominaciones son correctas y tal vez cuáles son incorrectas, porque hay muchas denominaciones. Si las ha estudiado, si las tiene presentes, están los bautistas, están los presbiterianos, están los de las asambleas de Dios, etcétera, etcétera. Hay muchas denominaciones. Entonces, dada mi introducción al tema de hoy acerca de la confesión de fe, vamos a exponer la confesión de fe que nosotros tenemos en esta congregación. Fue una confesión de fe que hicimos hace un par de años y está basada en la palabra de Dios, pero tiene unos puntos primordiales en los cuales nosotros creemos. Entonces, como les decía, varios de ustedes pues ya conocen, ya les he expuesto a ustedes en los discipulados acerca de la confesión de fe, y pues con la enseñanza de hoy pues pueden realmente reforzar. Entonces la confesión de fe dice así, ahora se las voy a enviar a todos. Dice: Iglesia Bíblica Familias en Cristo es una iglesia local establecida en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 28 de agosto del 2016, y por el llamado del Señor. Y ahí entonces empezamos a apoyar con citas bíblicas. Primera Timoteo 3 del 1 al 7. O sea que nosotros ejercemos el ministerio de acuerdo a ¿qué? A un llamado de Dios. No fue un sueño, no fue una visión, no fue una revelación de que Dios me llevó al cielo, de que me dijo que yo iba a ser el ultra mega pastor. No, es un llamado que está en la palabra de Dios. Y cuando usted lee 1 Timoteo 3 del 1 al 7, quienes han estudiado, habla de los requisitos de los obispos. Dice: si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea.
Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no pendenciero, no dado al vino, no codicioso. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos bajo sujeción. Y dice también que no sea un neófito. Un neófito es un recién convertido. Entonces, ¿se puede ejercer ministerio? Claro que sí, porque es un llamado realmente de parte de Dios, pero hay unos requisitos que están allí en 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Entonces, todos los pastores, los evangelistas, los que presidimos, pues debemos ceñirnos a estos requisitos. Es como cuando alguno de ustedes va a ir a una empresa y de pronto dice, no, se necesita experiencia en la máquina fileteadora, o se necesita experiencia en montacargas, o se necesita experiencia en el sector industrial. Entonces le van a pedir unos requisitos. Pues la Biblia es lo mismo, para los pastores, para los que quieren presidir, obviamente hay un llamado. Y me gusta lo que dice ahí, dice, si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. O sea que no es malo si un creyente como cualquiera de nosotros algún día dice, el Señor colocó en mi corazón, yo creo que tengo el llamado, me gusta la predicación, me gusta hablarles a otros de Cristo. Ahí está, dice, si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. O sea que sí es bueno servir al Señor. De hecho, la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y alguien dirá, pastor, pero hay iglesias por todo lado. Sí, pero está hablando de obreros aprobados. Y aquí hay unos requisitos para los obreros aprobados. Dice, marido de una sola mujer. Hoy encontramos pastores que son casados 1, 2 y hasta 3 veces. ¿Sí es así o estoy mintiendo? Y aquí dice, marido de una sola mujer, una única mujer. Entonces hay unos requisitos realmente. Dice, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Pero ¿qué encontramos hoy en día? Que muchos pastores, lamentablemente, tienen una mala motivación. ¿Y qué pasa? Que empiezan a predicar por ganancia. Yo como que voy a montar una iglesia, yo como que voy a abrir un negocio, porque eso es bueno, claro. Si tengo 50 personas ahí pidiéndoles el diezmo, pues con eso voy a vivir. Y hoy en día, lamentablemente y vergonzosamente, es lo que encontramos hoy en día, doctrinas de negocio, de prosperidad y de materialismo. Entonces ahí están los requisitos en 1 Timoteo 3 del 1 al 7. También dice que el anhelo de nuestro corazón de servir en la obra y ser parte de la gran comisión. Entonces en Mateo 28 del 19 al 20 nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea que nosotros dentro de la confesión de fe, nosotros hacemos parte de la gran comisión. Y la gran comisión tiene una ordenanza, dice, por tanto, id, ¿cierto? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, no podemos hablar un solo tema, prosperidad, materialismo, qué sé yo. Tenemos que hablar todos los temas bíblicos, porque dice que tenemos que enseñar todas las cosas que están escritas. Por eso nosotros como iglesia bíblica tenemos una gran variedad de temas bíblicos. Usted puede entrar a la página y puede mirar que todos los temas que tiene son bíblicos. Hablamos de la fe, de la comunión, del bautismo, del matrimonio, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que exponer toda la palabra de Dios. Continuamos con nuestra confesión de fe que nosotros tenemos. Entonces dice que somos una iglesia conservadora, no denominacional. A veces lo juzgan a uno por esto, porque usualmente le preguntan, ¿y usted qué denominación es? ¿Sí les ha pasado? ¿Su iglesia de qué denominación es? ¿Qué dirían ustedes? ¿De qué denominación somos? Pentecostales, carismáticos, bautistas, reformados, ¿cierto? Entonces, por eso le digo, somos una iglesia conservadora que a los principios bíblicos, no denominacional. Yo le soy franco, yo no me identifico como iglesia con ninguna denominación. Pero me gustó lo que decía el pastor José alguna vez, porque él tiene ese mismo sentir. Él dijo, yo no me identifico con ninguna denominación, pero si me tocara elegir, pues me iría por los bautistas, porque pues los bautistas es una denominación que es muy conservadora, es una iglesia reformada y muy centrada en la palabra de Dios. Hay unos bautistas que son ya muy legalistas, pero realmente yo admiro la doctrina que tiene la iglesia realmente bautista, pero no somos una iglesia bautista ni tenemos cobertura de ninguna congregación. Entonces hasta este momento somos una iglesia conservadora, no denominacional. Y alguien dirá, ¿por qué no falta religioso? Pastor, pero es que usted tiene que ser de alguna denominación. Pues miremos si la Biblia nos habla de las denominaciones que están en la confesión de fe.
Primera de Corintios 1, del 12 al 13. Dice, tiene un tema que dice, ¿está dividido Cristo? Entonces dice el 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos, y otros dicen, yo soy de Cefas, y otros, yo de Cristo. Entonces vemos que en la iglesia de Corinto ya existía ese problema denominacional. Unos tal vez, si lo traemos a nuestro tiempo, algunos dirían, yo soy bautista, yo soy carismático, yo soy pentecostal, y aquí estaba pasando este problema. Entonces algunos decían que unos eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, y hubo un sabio que dijo, pues yo soy de Cristo. Pues yo en este momento le diría, nosotros somos realmente una iglesia cristocéntrica, somos de Cristo. Continúa diciendo Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? Entonces, independiente de que hayan varias denominaciones, pues simplemente a veces esas denominaciones crean como cierta barrera, como cierta división, porque unos dicen, no, yo soy de los carismáticos y yo soy de los pentecostales, entonces ya se crea como cierta división y cierta rivalidad para ver quién tiene la razón. Y yo le quiero decir que ninguno de ellos tiene la razón. ¿Quién tiene la razón? Cristo, la palabra. Entonces por eso Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? Entonces las denominaciones, de cierta forma, aunque fueron creadas por entidades humanas, realmente pues a veces se prestan para divisiones. Entonces dice Pablo, ¿está acaso dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces ahí está el tema de las denominaciones. Cuando alguien le hable de denominaciones, llévelo a esta cita bíblica que está en nuestra confesión de fe, dígale, ve, ahí está la denominación nuestra. Un problema que empezó a radicar en la iglesia primitiva, en la iglesia de Corinto, y hasta el día de hoy todavía lo tenemos, porque a veces vuelve y hay una rivalidad. Entonces nos dicen, ¿y ustedes por qué no hacen parte de una cobertura? A mí alguna vez una persona me dijo, ¿y tú bajo qué cobertura estás? Y yo, no, bajo la cobertura de Cristo. No, usted tiene que estar bajo la cobertura apostólica, profética. Bueno, por no contender con esa persona, pero a veces se presta para esas cosas. Entonces continuamos también de nuestra confesión de fe. Dice, creemos que el Señor Jesucristo es nuestro único, verdadero y suficiente Salvador, y también creemos que es Dios mismo encarnado. Juan 1:1. ¿Qué es lo que dice Juan 1:1? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros, dentro de nuestra confesión bíblica de fe de nuestra congregación, nosotros creemos que Jesús es ¿quién? Que es Dios, porque hay denominaciones, hay congregaciones que ellos no le dan la atribución o la divinidad a Cristo. Ellos dicen Jesús simplemente era un profeta más, era un hombre más, un buen hombre, pero Él no es Dios. Los testigos de Jehová, ellos rechazan que Jesús sea realmente Dios. Entonces, si ve que si hay una diferencia entre las denominaciones y entre las confesiones de fe, pues nosotros como iglesia bíblica creemos que Jesús es fue 100% hombre, pero fue 100% Dios. Y hemos hecho en nuestros estudios bíblicos un estudio más minucioso acerca de esto. Aquí le estoy dando simplemente unos pinitos, porque realmente esto tiene bastante información. Nosotros podemos profundizar acerca de la divinidad de Cristo, pero nosotros como confesión de fe, como iglesia, creemos que Jesús es Dios. Continuamos, creemos en el Espíritu Santo como la promesa del Dios Altísimo, con el cual fuimos sellados, y además Él nos guía y nos enseña por medio de la Escritura. Juan 16:8 es la base bíblica que tenemos. Dice, y cuando Él venga, ¿qué hará? Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, lo mismo, nosotros creemos en la persona del Espíritu Santo. Lo mismo, pongo el ejemplo de los testigos de Jehová. Ellos dicen que el Espíritu Santo simplemente es una fuerza, que no hace parte de la Trinidad, que tampoco es Dios, que es una herejía. Entonces si ve que sí hay diferencias. Entonces para nosotros como iglesia bíblica, familias en Cristo, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Para nosotros también hace parte de Dios. Por eso somos una iglesia trinitaria. ¿Me están entendiendo hasta este punto? Muy bien. Continuamos con nuestra confesión de fe. Dice, creemos que la Biblia es su palabra, la cual es infalible, indispensable, y la cual es la única y suficiente fuente de alimento espiritual.
2 Timoteo 3:16. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Porque toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué significa? Que nosotros como iglesia bíblica creemos que la palabra de Dios es la máxima fuente de autoridad. Sola escritura es lo que dicen los bautistas, y realmente es así, es lo que realmente dice las escrituras. Le pido que me disculpe, estuve bastante acostipado, 8 veces predicó el pastor Carlos y he estado bastante afectado la garganta, pero bueno, aquí estamos. Entonces volvemos a nuestro tema. Entonces, para nosotros como iglesia bíblica, nuestra confesión de fe, para nosotros la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. No es la confesión de fe bautista ni de aquí ni de allá, sino siempre es realmente la palabra de Dios. Siempre miramos y examinamos qué dice la Biblia acerca de un tema, acerca del matrimonio, acerca del divorcio, acerca de las nuevas nupcias, acerca del perdón, acerca del amor. Siempre utilizamos la palabra de Dios. Hay doctrinas que ellos la palabra de Dios la dejan a un lado y vuelven, digo, el tema de los mormones, para ellos es más importante el libro del Mormón. Y esto es un error ya, esto es una herejía. O lo mismo para la iglesia católica, para ellos es más importante el catecismo, la homilia, que la palabra de Dios. Y uno les puede decir, pero es que la palabra de Dios dice esto, y ellos dicen, no, pero es que el catecismo dice esto, o el libro del Mormón enseña esto, o el Atalaya enseña esto. Entonces, ¿sí ven? Entonces están colocando por encima sus confesiones de fe que la palabra de Dios, y esto es un error, no se puede hacer. Aunque nosotros tengamos una confesión de fe breve, pequeña y concisa, esa confesión de fe está alineada a lo que enseña la palabra de Dios. Entonces toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, toda, absolutamente toda. Y creemos también, dice la confesión de fe, creemos según Juan 7:38. ¿Qué dice Juan 7:38? El que cree en mí, como dice el libro del Mormón, el que cree en mí, como dice el catecismo, el que cree en mí, como dice la tal, ¿sí ve? El que cree en mí, como dice, ahora sí, como dice la escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero recuerde que si no creemos como dice la escritura, van a correr aguas turbias del río Bogotá, oscuras. No debemos creer como dice la palabra de Dios, y ese mensaje, y esa cita bíblica usted debería tenerla presente. Entonces, el que cree en mí, como dice la escritura. Las confesiones de fe deben ser como dice la escritura. ¿Estamos entendiendo? Continuemos. Entonces, también creemos que la Biblia es la forma como el Señor habla a nosotros los genuinos creyentes cristianos en estos postreros días. Tengo Hebreos 1 y 2. Es otro versículo que usted debería memorizar, que debería rayar en su Biblia, que debería aprenderse. Hebreos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado, ¿cierto?, de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué significa este versículo? Que había un tiempo de la historia bíblica donde Dios hablaba ¿cómo? Por profetas. ¿Sí? ¿Sí tenemos eso? ¿Sí recuerda que en el Antiguo Testamento estaban los profetas de Dios? Entonces dice que en estos postreros días nos ha hablado ¿cómo? Por el Hijo, por la palabra de Dios, el Verbo hecho carne. Entonces ya no necesitamos, lo que nos quiere decir esta palabra es que ya no necesitamos profetas, ¿cierto? Porque hoy en día hay iglesias proféticas, apostólicas. Estaba escuchando estos días un video que me enviaron de una iglesia apostólica y profeta aquí en el sur de la ciudad, en el barrio México, y es una secta impresionante. Ellos le dan más prioridad a lo que dice su profeta, su apóstol, porque es palabra revelada, palabra que voy a soltar palabra, y no a lo que dice la palabra de Dios. Y una iglesia que estaba rotada en el sur de la ciudad, la gente hace fila para entrar allá. Y amén y gloria a Dios y aleluya, y están fascinados con las nuevas revelaciones. ¿Por qué? Porque no se conforman con lo que dice la palabra de Dios. De cierta forma, lo que yo hago aquí cada vez es profetizar. Yo no soy profeta, pero estoy profetizando. ¿Qué significa? Estoy hablando conforme a las escrituras. Eso es profetizar, hablar conforme a lo que ya está escrito. Toda iglesia bíblica, toda sana iglesia debe hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando no les es suficiente la palabra de Dios, ¿qué dicen? Cierran la Biblia, entonces dicen, el Señor me dijo. ¿Sí recuerda, Charlie? El Señor me habló, y Dios me mostró, y Dios me llevó al cielo.
Escuchaba a otro predicador estos días también que decía que el Señor lo había llevado al cielo, que se le había aparecido Cristo y que le dio un mensaje para los creyentes. ¿Y sabe cuál era el mensaje? Que les decía que tenían que dar cierta cantidad de dinero. ¿Usted cree que eso es bíblico? ¿Eso no es de Dios? Y la gente estaba, pero gloria a Dios, aleluya. Decía, no, los hermanos de aquí tienen que dar tanto y los hermanos de afuera tienen que dar tanto. Ese fue el mensaje que Dios me dio y se me apareció Cristo. Y la gente se fascina por eso, porque no conocen las Escrituras y lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que ustedes nunca me han escuchado, ni a los pastores que han venido a predicar, que ellos digan que el Señor les habló, les mostró. Siempre que decimos, la Biblia dice, o escrito está, ¿cierto? O vamos a la palabra de Dios. Es la forma correcta realmente de nosotros realmente hacerlo. Yo no necesito aquí realmente prescindir ni engañar a nadie ni creerme mejor que alguno de ustedes, no. Yo soy una persona común y corriente como cada uno de ustedes y simplemente buscamos un mensaje, le pedimos al Señor que nos guíe y vamos a la palabra y hablamos un mensaje de acuerdo a lo que ya está escrito, a lo que ya está revelado. Entonces es lo que dice Hebreos 1 y 2. Pero también segunda de Pedro 1, 19 al 20, mire lo que dice. Dice, porque tenemos la palabra profética medio segura. Dice, tenemos la palabra profética más segura. Dice, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, ¿qué significa esto? Que la Biblia misma nos dice, el apóstol Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura. Las demás palabras pues están por debajo de la Biblia, porque hay palabras seguras, hay palabras medio seguras y palabras inseguras. Pero nosotros tenemos la palabra profética más. Y si es la palabra profética más segura, ¿por qué algunos no se conforman con la palabra si no tienen comezón de oír? ¿O por qué no leemos la palabra si la misma Biblia nos dice que tenemos la palabra profética más segura? Entonces ahí está escrito, lo escribe el apóstol Pedro allí realmente pues a la iglesia. Entonces tenemos la palabra profética más segura, gloria a Dios por eso. Si alguien da un mensaje de parte de Dios, pues ese mensaje debe estar alineado a lo que dicen las Escrituras y hacer lo que hacían los creyentes de Berea. Si recuerdan en Hechos 17:11 dice que ellos corroboraban con los manuscritos para ver si lo que hablaba Pablo y Silas estaba de acuerdo a las Escrituras. Eso tenemos que hacer, todo creyente tiene que escudriñar. Si el pastor da un mensaje, ¿ustedes qué tienen que hacer? ¿Tragar entero? Perdónenme la expresión, suena feo. Tenemos que masticar, triturar, corroborar que lo que nos está enseñando el pastor o la persona que está presidiendo el mensaje pues está de acuerdo a las Escrituras. Si ve que las cosas, lo bonito que es una confesión de fe bíblica que nos ayuda realmente a tener una fe realmente más sólida. Continuamos de nuestra confesión de fe. Dice, creemos en el llamado que Él nos ha hecho como servidores y al cual estamos respondiendo creyendo que los dones y los llamamientos son irrevocables. Asimismo caminamos en obediencia, humildad, siendo enseñables y corrigiendo si en algo nos equivocamos. Mateo 20, 27 nos dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Qué significa esto, pastor? Que el pastor, la persona que preside, debe ser un servidor. No, el pastor no está por encima de ninguna persona. Recuerden que el Señor Jesús dijo que mejor era servir que ser servido. Y Él vino a dar su vida, Él dio su vida en servicio y en rescate por muchas personas. Entonces la característica de un pastor, ¿cuál debe ser? Que el pastor sea altivo, soberbio, que ande en una burbuja, que nadie lo pueda tocar, que las personas lo adulen. ¿Sí conocen ese tipo de pastores? Yo sí los conozco. Uy, eso es impresionante. Eso, mejor dicho, toca tenderles la alfombra roja. ¿Por qué? Porque ellos no entienden que nosotros fuimos llamados fue a servir. Yo soy un servidor del Señor. Entonces dice que el que quiera hacerse mayor, ¿qué tiene que hacer? Servir a sus hermanos. Ahí está la clave. No esperar a que los sirvan, sino servir realmente. Continuemos también, entonces creemos como iglesia bíblica que nosotros estamos comprometidos en el llamado del Señor Jesucristo. Aquí pues está obviamente nuevamente Mateo 28, el 19 al 20, que ya realmente lo hablamos de la gran comisión. Continuamos nuestra confesión de fe. Iglesia Bíblica Familias en Cristo, Bogotá y Cartagena son una iglesia conforme a la iglesia primitiva del libro de los Hechos. Hechos capítulo 2,
Hechos capítulo 2, versículos 43 y 47. Habla de la vida de los primeros cristianos. Mire la característica de la iglesia bíblica. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En ese tiempo, recuerde que en la iglesia primitiva habían profetas y habían apóstoles. Todos los que habían creído que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo quiero aquí hacer una aclaración. Esto fue en el tiempo de la iglesia primitiva, que era tanto el furor que había del Espíritu Santo, de la obra de Dios, que los hermanos que tenían, ¿qué hacían? Que vendían sus propiedades y las compartían con el que tenía necesidad. Hoy en día yo creo que personalmente esto no se puede aplicar o no se le puede aplicar a la iglesia, porque imagínense un pastor donde saque esto de su contexto, va a decir: oiga, aquí dice que los hermanos vendían, así que hermano, venda su casa y tráigala, y no la va a coger para los más necesitados, la va a coger para sus gastos personales. Entonces esta palabra, si se saca de su contexto, realmente puede ser peligroso. Y no se nos haga raro que encontremos pastores que vayan a decir: oiga, la Biblia dice, sí, aquí dice. Pero recordemos que era en el tiempo de la iglesia primitiva. Así que no venda su casa, tenga su casa, guárdela, comparta con el necesitado y gloria a Dios. Versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada uno en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces realmente encontramos que obviamente esa es la característica, la referencia de la iglesia primitiva. Continuemos con nuestra confesión de fe. Uno de nuestros puntos dice: creemos que el Señor es el que nos dirige, y no se trata de un pastor, ni se trata de una iglesia, denominación o membresía, sino se trata únicamente de exaltar el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo creemos y confiamos que Él es nuestra única fuente de provisión, y que las ofrendas recibidas según el Señor lo permite y lo coloca en el corazón de los hermanos es por voluntad propia. Tenemos como cita bíblica base 2 Corintios 9:7. ¿Qué significa esto, pastor? Que nosotros realmente como iglesia estamos en contra de la teología de la prosperidad, y que las ofrendas son bíblicas. Si son bíblicas, en 1 Corintios dice: el que trabaje el evangelio, coma el evangelio. Pero Pablo decía: pero yo de nada de esto me he aprovechado. Pero mire lo que dice Pablo. Dice: cada uno de como propuso en su corazón, no como la iglesia quiera proponer, no como el pastor le imponga. Yo conozco el caso, y se lo digo, de iglesias que le llevan a los hermanos un libro de contabilidad. Entonces llaman al hermano, y perdóneme que lo ponga de ejemplo, hermano Paul, usted estos 3 meses pasados usted no está trayendo su diezmo, ¿qué pasa? Y lo van a exhortar y lo van a disciplinar. Eso pasa en muchas iglesias, le llevan una contabilidad, un régimen a las personas, y hay iglesias que si la persona no diezma les cobran hasta intereses, sacando textos de su contexto de allá del Antiguo Testamento. Esto es realmente antibíblico. Lo único que Pablo habló en el Nuevo Testamento fue 2 Corintios 9:7, y está claro, dice: cada uno de como propuso. Si usted propuso poco, pues bueno, es lo que usted propuso en su corazón. Si usted propuso ser generoso con la obra del Señor, gloria a Dios, ¿cierto? Dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces es la única cita que nosotros como iglesia, si se han dado cuenta, es la única cita que nosotros utilizamos. Y nadie puede decir: es que el pastor aquí está exigiendo diezmo, porque hemos enseñado acerca del diezmo, que el diezmo nunca fue dinero, ustedes lo conocen, eso era algo del Antiguo Testamento, y podemos hacer 1, 2 y hasta 3 prédicas acerca de ese tema. Pero nosotros no exigimos ni diezmos, ni inculcamos primicias, ni pactos, ni siembra, ni semillas, porque entendemos que lo único que el Señor permitió en el Nuevo Testamento fue la ofrenda voluntaria. ¿Sí tiene claridad en eso? Gloria a Dios por eso. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Solo digo porque yo pasé por iglesias donde le exigían a uno dar en enero las primicias, y traiga el primer fruto, lo primero que usted se ganó en el año, entonces tráigalo a la congregación. Las radiolluvias, las maratónicas,
los pactos y todas estas cosas que es pura mercadería que se han inventado hoy en día. Entonces realmente pues triste por las personas que practican esto, porque Dios realmente va a pedir cuentas. Pero nosotros como iglesia bíblica, dentro de nuestra confesión de fe, solo aplicamos 2 Corintios 9:7. Creo que jamás, los que están acá, jamás yo creo que este servidor ni ninguna de las personas de la iglesia le ha manipulado a usted con el tema de su dinero, de cuánto se gana, de cuánto trabaja la iglesia. No, jamás hemos hecho eso, y que el Señor nos guarde, porque gracias al Señor tengo mi trabajo. Dios me provee bastante a través de mi trabajo secular y no tenemos realmente pues necesidad de manipular. Gloria a Dios por eso. Yo me alegro, yo no sé usted, pero pues a mí me da mucha alegría en que podamos ser una iglesia bíblica que lo hacemos conforme al llamado del Señor. Continuemos. Dice: confesamos públicamente que estamos en contra de la teología de la prosperidad, lo que le estoy hablando. Entonces estamos en contra de los diezmos, las primicias, los pactos. Nosotros aquí no aplicamos nada de eso. Antes nosotros enseñamos un evangelio bíblico, y ahí tengo una cita, Gálatas 1 del 6 al 10. Gálatas 1 del 6 al 10. Pablo enseña allí, que es otro mensaje que hemos enseñado. Dice: no hay otro evangelio. Entonces Pablo dice a la iglesia de Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea que en la iglesia primitiva ya se estaba predicando otro evangelio. ¿Cuál piensan que era ese evangelio? El evangelio de la prosperidad se estaba predicando. Entonces Pablo dice que hay algunos que están predicando un evangelio diferente. Dice el versículo 7, dice Pablo: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren ¿qué? Pervertir el evangelio de Dios. O sea que en la iglesia bíblica primitiva ya habían algunos que estaban pervirtiendo la iglesia. Y dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea que ya había algunos que estaban torciendo las escrituras. ¿Y para qué tuercen las escrituras usualmente? Ayúdeme. ¿Para qué la tuercen? Pues para sacar provecho, para quitarle la lana a las ovejas. No es para más. O sea, es sencillo, 1 más 1 es 2. O sea, para eso tuercen las escrituras, para sacar provecho. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Eso es lo que tiene que ver con el concepto y el tema de la apostasía. Recuerde que la apostasía es ese falso evangelio, es el apartarse de la fe. Dice el versículo 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. O sea que si alguien viene con una nueva revelación, sea un ángel, sea un apóstol, sea un profeta, ¿qué dice? Rechacemos ese evangelio, porque es lo que realmente está diciendo Pablo. Dice: si aún un ángel del cielo. ¿Por qué Pablo referencia a los ángeles? Porque recordemos que la rebelión inicial vino de parte de ¿quién? De un ángel, de un querubín grande. Entonces por eso Pablo lo está diciendo: si un ángel del cielo baja y les anuncia un evangelio diferente, dice: no se coman eso, sea maldito, rechácelo completamente. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Y dice Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. ¿Clara esa palabra? Es uno de los capítulos que más me gusta el libro de los Gálatas, porque le abre a uno los ojos, le quita esa venda espiritual, lo exhorta a uno a que usted no reciba un evangelio diferente. ¿Y qué es un evangelio diferente? Pues cuando se salen del contexto bíblico, cuando enseñan cosas que la Biblia no dice, cuando enseñan lo que a ellos les parece, lo que se soñaron. Por eso yo soy enemigo completamente cuando una persona me dice: es que a mí el Señor me dijo, es que yo me soñé. Yo digo: como que comió frijoles anoche y lo que está es indigestado. Entonces yo no creo cuando una persona realmente dice eso. Así venga muy bien vestido, con corbata, con buen carro, que sea el pastor de la mega iglesia. No, yo realmente no presto atención a eso, porque eso es un evangelio completamente diferente. El evangelio bíblico se debe predicar tal cual como nosotros lo predicamos, exponiendo. Por eso me gusta la predicación expositiva, que es lo que hacemos en este lugar. Yo no es que me paro aquí a hablar lo que se me antoja, no. Yo hago un estudio bíblico, tengo mi bosquejo y yo sé qué es lo que voy a hablar realmente en cada reunión.
Eso son predicaciones expositivas que son completamente bíblicas, exponer lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí les agrada la confesión de fe? Continuemos. Entonces, también dentro de nuestra confesión de fe que tenemos en esta congregación, nosotros creemos que el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles. ¿Qué significa esto? Que ya no hay más apóstoles. En el libro Apocalipsis habla de los 12 apóstoles del Cordero, no habla de 13, ni de 15, ni de 100. Pero hoy en día hay apostolitis. Ya los pastores ya no quieren ser apóstoles, sino quieren ser, los pastores no quieren ser pastores, sino quieren ser ahora apóstoles. Mire lo que dice 1 Corintios 15 del 8 al 10. Primera de Corintios, permítame, busco en mi Biblia porque no tengo las citas aquí a la mano. Primera de Corintios 15 del 8 al 10. Dice, lo voy a leer desde el 7. Dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Versículo 8: y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí a la iglesia de Corinto? Que él era uno de los últimos apóstoles, que ya después de él no iban a haber más apóstoles. Dice: yo soy el último, como un abortivo. ¿Por qué dice que como un abortivo? Porque Pablo no fue apóstol del Cristo físicamente. Si es así, si lo dice la Escritura, todos los apóstoles conocieron a Jesús, caminaron con Jesús, pero obviamente el apóstol Pablo, él no conoció a Jesús, es lo que nos muestran las Escrituras. Entonces dice: como un abortivo se me apareció a mí. Entonces nosotros, como iglesia bíblica, dentro de nuestra confesión de fe, creemos que lo que dice la palabra, que Pablo fue el último de los apóstoles, o sea que ya no hay más apóstoles. Entonces por eso le digo, cuando alguien se le presente a usted como apóstol, pues tenga mucho cuidado, porque ese no es un apóstol bíblico, eso es un apóstol del diablo, perdónenme la expresión, pero no es un apóstol realmente conforme a la palabra de Dios. Lo mismo en el caso de los profetas, como también Juan el Bautista fue el último de los profetas. Lucas 16:16. ¿Qué dice Lucas 16:16? La ley y los profetas eran ¿hasta dónde? Hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios está anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces aquí acabamos de ver dos citas bíblicas, una donde nos dice que Pablo fue el último de los apóstoles y la ley y los profetas eran hasta Juan. O sea que el último de los profetas, ¿quién fue? Juan el Bautista. ¿Se recuerdan a Juan el Bautista? Que era primo hermano del Señor Jesús, 6 meses mayor que el Señor Jesús. En 8 días el Señor permite, hago un paréntesis, vamos a dar un mensaje acerca de la Navidad o la Natividad. Si es pecado celebrar la Navidad, en 8 días vamos a ver ese tema, pues porque estamos en una época decembrina donde algunos celebran, otros no celebran, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del nacimiento de Jesús, si se puede celebrar o no se puede celebrar y cómo se debe celebrar, no como el mundo celebra. En 8 días, si el Señor permite, vamos a hacer exposición de ese tema. Entonces, continuando con nuestra enseñanza, nos dice que Pablo fue el último de los apóstoles, y el último de los profetas, ¿quién fue? Juan el Bautista. ¿Claros hasta ahí? Bastante claros. Creo que tengo también Hebreos otra vez, Hebreos 1, 1 y 2. Bueno, que fue la cita que ya vimos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo, en este posterior tiempo, nos ha hablado por el Hijo. Entonces, claras las Escrituras que nosotros en esta iglesia bíblica no tenemos ni apóstoles ni tenemos profetas, tenemos siervos, tenemos pastores, hay evangelistas, ¿cierto? Que es lo que dice la palabra de Dios. Vamos concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy. Dice: por lo cual pedimos al Señor en humildad que nos guarde, que guarde nuestros corazones y nos permita ser esos obreros pocos y obreros aprobados. Mateo 9, del 37 al 38. Dice así:
Se lo voy a leer desde el 35. Dice: la mies es mucha. Recorría Jesús las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37: dijo entonces a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Con esto resumo realmente nuestra enseñanza del día de hoy. Es una petición de parte del Señor que oremos y roguemos por pastores aprobados, porque lamentablemente estamos en un tiempo de perversión, en un tiempo de apostasía, un tiempo de laodiceísmo, donde lamentablemente los pastores que son aprobados son muy pocos, son escasos, realmente yo se lo puedo decir. Conozco muchos pastores, pero realmente si uno se pone a hacer un análisis, realmente uno puede decir, realmente contarlos con los dedos de la mano los pastores que son realmente aprobados, que realmente hacen la obra por amor. Cuando trabajaba en la obra del centro tuve de cierta forma digamos un malentendido con un pastor de los que iba allá, porque realmente en el corazón de ese pastor sí estaba el dinero. Y alguna vez también vino a la iglesia cuando estábamos en la otra sede, también vino un pastor y estuvo predicando unos días y también tenía su corazón alineado al dinero. Y yo sí que me opongo a eso. Le dije, no, yo lo confronté, le dije, no, pastor, me da pena, pero la iglesia no es para eso. Este no es el lugar, usted está en el lugar equivocado. Aquí bienvenido, si quiere predicar, dar un mensaje, si quiere trabajar con nosotros, sea bienvenido, pero aquí no venga ni a hablar de finanzas ni a torcer el evangelio, porque yo daba un mensaje A y él daba un mensaje B. O sea, él siempre cuestionaba lo que realmente nosotros predicábamos. Entonces ya me ha pasado así con dos personas, y cuando vienen esos pastores realmente pues nosotros realmente somos obviamente reiterativos en la confesión de fe. Predicamos el evangelio porque amamos al Señor, porque es un llamado de parte de Dios, lo hacemos conforme al llamado de 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Creemos que la escritura es la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la máxima fuente de inspiración, que aunque tenemos una confesión de fe, esa confesión de fe no está por encima de la palabra. Tomamos algunos puntos prioritarios, pero están sacados ¿de dónde? De la palabra de Dios. Eso es una confesión de fe, mis amados. Y yo creo que si alguna vez de pronto usted se va de esta iglesia porque se trasteó de ciudad o porque ya no le gustó la predicación y usted se va para otra congregación, yo le doy un consejo: congréguese sí, pero pida en esa iglesia la confesión de fe, básese y mire qué es lo que le van a predicar a usted, porque realmente uno no se puede ir a meter en cualquier congregación, porque pues es delicado, porque está en juego la fe espiritual la fe espiritual de cada uno de ustedes. Así que, mis amados, es un corto mensaje, pero espero que usted haya tenido un panorama acerca de lo que es una confesión de fe. Entonces, como le decía, los testigos de Jehová tienen el Atalaya, los mormones tienen el libro del Mormón, los adventistas tienen su confesión de fe, los bautistas tienen su confesión de fe, y nosotros tenemos una confesión de fe, y la podemos ampliar si cogemos más puntos que son doctrinas elementales o fundamentales, como la salvación, que es únicamente por medio de la redención de la sangre de Cristo. Son puntos que nosotros podemos incluir en esa confesión de fe, que no tienen negociación. No es que somos salvos por portarnos bien y por la sangre de Cristo. No, la salvación es únicamente por la fe en el unigénito Hijo de Dios. Y cuando usted tenga dudas como iglesia, como persona, pues usted viene a nosotros y usted nos pregunta. Mire, a nosotros nos gustan las preguntas, a mí no me molestan. Y yo a los hermanos que vienen al discipulado, creo que ellos lo saben, en los discipulados digo, venga, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Pregunten. Porque pues cuando preguntamos nosotros obviamente vamos a tener claridad pues acerca de la doctrina a la cual nosotros estamos recibiendo. Si hay algo que estamos predicando y a usted le parece que no está de acuerdo a las escrituras, ¿usted qué es lo que hace? Respetuosamente, al final de la reunión, con base bíblica, usted me dice, pastor, qué pena, pero no estoy de acuerdo en lo que usted está enseñando, porque aquí la Biblia dice esto o dice aquello. Usted lo puede hacer, aquí no nos molestamos.
Pero hay iglesias donde les molesta cuando una persona va, obviamente con base bíblica, decir, no, eso no es lo que enseña la palabra de Dios, ustedes lo van a tildar como rebelde. Aquí no, nosotros obviamente si usted lo hace con base bíblica y usted me explica y me enseña, pues gloria a Dios por eso, porque yo no me las sé todas. Yo tengo que estar estudiando, yo tengo que ser enseñable, tengo que ser humilde y aprender. Y hay personas en estos 20 años de vida cristiana, hay personas que me han enseñado muchas cosas. Y me dicen, mira hermano, es esto por aquí, esto es por allá. Y yo digo, oiga, qué bueno, gloria a Dios por eso. Entonces, mis amados, esa es la enseñanza del día de hoy. Yo espero que haya sido de bendición a su vida. Si alguno no tiene esa confesión de fe, me escribe, yo se la envío de nuevo, que la tengo en PDF, y ahí están los puntos que acabamos de exponer acerca de esa breve, pequeña y concisa confesión de fe que tenemos basada de acuerdo a las Escrituras. Pero usted ya tiene unos puntos, tiene unas nociones de qué, como dicen, por dónde va el agua al molino, ya sabe más o menos de qué es lo que estamos nosotros predicando y enseñando. Recuerde que estamos totalmente en contra de la manipulación, de la teología falsa de la prosperidad. Detestamos esa falsa teología porque ese no es el evangelio correcto. Eso es lo que decía Pablo en Gálatas 1, del 6 al 10. Ese es otro evangelio diferente. Así que mi amado, póngase sobre sus pies. Vamos a concluir en oración de agradecimiento a nuestro Dios, a nuestro Señor Salvador por esta mañana, por este mensaje que realmente nos ha permitido exponer el día de hoy. Precioso Dios,